Como decía anteriormente, el tema que vamos a tratar hoy es la imitación en narcisistas y psicópatas o personas con rasgos psicopáticos. Y es que, como iba diciendo antes, cuando no se me escuchaba, los narcisistas y psicópatas tienen una manía que es imitar al objeto de su envidia o de su admiración. Lo imitan con diversos motivos y para diversos fines que vamos a detallar, vamos a desmenuzar hoy. Vamos a desentrañar por qué sucede y cómo evitar que suceda y cómo defenderse de ello. Yo no soy psicóloga ni pretendo serlo, pero sí me he documentado bastante para hacer este programa. He mirado estudios psicológicos, he hojeado varios libros y todo irá siempre con sus referencias bibliográficas. Así que comenzamos. Y hablamos del comportamiento de imitación en narcisistas y psicópatas, como he dicho antes. Las personas con trastorno de personalidad narcisista o rasgos psicopáticos a menudo carecen de una identidad propia sólida y es por eso por lo que imitan. Para construir un falso ego, un falso yo, ya que no tienen propiamente uno. Para compensar esa carencia pueden observar e imitar a individuos que envidian o que consideran superiores en algún aspecto. Contrariamente a lo que piensa la gente, que los narcisistas o psicópatas tienen un ego desmesurado. Es todo, bueno, un ego no, un yo desmesurado, que se quieren mucho, es todo lo contrario, no se quieren nada. La imitación les permite adoptar características deseadas que observan, miran e imitan en otras personas. Al copiar comportamientos, estilos o ideas de la persona envidiada, buscan adquirir las cualidades que perciben como valiosas. Ganan aceptación social así al presentarse con las características de alguien admirado. Intentan obtener la aprobación de los demás. Y sobre todo, como iba explicando antes, uno de sus intereses fundamentales es desestabilizar a la víctima. Sí. La imitación puede ser una táctica para confundir y desmoralizar a la persona envidiada. Porque lo que quieren es destruirla, destruir su mundo. Entonces, haciéndola sentir insegura o cuestionando su propia originalidad, comienzan ese proceso de destrucción masiva. El proceso, entonces, como decimos, no se detiene en la imitación, sino que se basa también en la destrucción y la suplantación. Depende si es narcisista o psicópata, buscará uno u otro fin, como veremos más adelante. Estos individuos pueden buscar desplazar a la persona envidiada para ocupar su lugar, utilizando estrategias como la difamación, sobre todo en grupos sociales, donde propagan información falsa o negativa para dañar la reputación de la víctima. Manipulan a terceros, convencen a otros de que la persona envidiada es incompetente o indigna o está loca o cualquier cosa que la haga de menos, mientras ellos se presentan como la mejor opción, por supuesto. Se apropian de logros ajenos, toman crédito por las ideas o trabajos de la víctima, de las frases, o incluso fingen títulos universitarios. Son capaces de todo. Consolidan así su posición social a expensas de la otra persona.
Decía antes que recomiendo leer Las alas del diablo de Gabriela Viedma Camacho. También Rodeados de narcisistas, cómo detectar, esquivar y protegerte de personas manipuladoras de Thomas Erickson. Y Los perversos narcisistas de Jean-Charles Bouchot. Entramos ahora a analizar los rasgos diferenciales y motivacionales. Lo primero, existe una falta de empatía y una manipulación emocional. Los individuos con rasgos narcisistas y psicopáticos carecen de empatía genuina, lo que les permite manipular a otros sin remordimiento. Utilizan la imitación como una herramienta para ganarse la confianza del entorno de la víctima primero, de la víctima, y así pueden manipular a ambos. La envidia patológica es el móvil, es el componente central en el narcisismo patológico. Estos individuos pueden sentir una envidia intensa hacia quienes poseen cualidades o logros que desean para sí mismos, lo que los impulsa a imitarlos y eventualmente intentar destruirlos para aliviar su propia sensación de inferioridad. Te imito, me convierto en ti, en una copia lo más parecida a ti, y luego te destruyo. Te puedo destruir físicamente o te puedo destruir psicológicamente, haciéndote sentir insegura, haciéndote sentir triste, quitándote lo que más quieres para que no tengas creatividad, porque ya sabemos que la creatividad está unida a la alegría y a la felicidad. Entonces, si te quito la alegría y la felicidad, ya te quito la creatividad y dejas de ser básicamente aquello que brilla, que no puedo ser yo. Ese es su pensamiento, así piensan más o menos. Seguimos, que hay telita aquí. Los narcisistas, como hemos dicho antes, necesitan constantemente validación ajena. No tienen la seguridad personal de saber lo que son, de quererse. Necesitan que alguien de fuera siempre se lo esté validando constantemente, y si no, se sienten vacíos. Al imitar a alguien socialmente admirado o exitoso, intentan apropiarse de esa admiración que esa persona motiva, dirigida a esa víctima. Si lo imitan, es como si fueran ella, como si fueran esa persona, o eso es lo que piensan. ¿Por qué pasa eso? Como hemos dicho antes, es por una ausencia de identidad propia. La falta de una identidad sólida lleva a estos individuos a adoptar las características de aquellos a quienes envidian, utilizando la imitación como un medio para construir una fachada que les proporcione una sensación de identidad y de propósito. ¿Cómo podemos diferenciar entre una imitación porque claro, el ser humano imita naturalmente también? ¿Cómo podemos diferenciar lo que es una imitación patológica, malintencionada de estas personas, de una imitación espontánea que sucede, por ejemplo, en un niño, en una persona sin malicia, ¿no? ¿Cómo podemos distinguirlo? Pues, por ejemplo, en el mimetismo rápido y detallado, ¿no? La adopción súbita y precisa de tus comportamientos. Es decir, esta persona era de una determinada manera completamente diferente a ti y de repente es como que de la noche a la mañana cambia de manera de ser. Parece otra persona totalmente diferente. Hasta cambian sus rasgos físicos y se parecen a los tuyos, ¿no? Si, por ejemplo, tenía el pelo negro y liso, ahora de repente lo tiene ondulado y de color castaño. Si tenía los ojos oscuros, se pone lentillas de color verde porque tú las tienes, ¿no? Los ojos verdes.
O si tú hablas de determinada manera, marcando mucho las R's, por ejemplo, son ejemplos, pues esa persona también te imita. Eso es como si quisiera ser tú. La adopción súbita y precisa de esos comportamientos, del estilo de vestir, de las opiniones, incluso de las frases o expresiones lingüísticas, puede ser una señal de imitación patológica o malintencionada. Otro rasgo distintivo sería la apropiación de logros. Si notas que esa persona se atribuye tus ideas, tus proyectos, tus éxitos como propios, porque lo que sí que hace es observarte todo el tiempo. Leer todo lo que escribes, escuchar todo lo que dices, mirar cómo caminas. Es una esponja de ti. Si ves que se atribuye, por ejemplo, tus frases, algo bueno que dices, y es como que se le olvida que lo dijiste tú. Se le olvida muy adecuadamente, ¿verdad? Y para el tercero, para la persona, pues igual pasa desapercibido una vez o dos, pero ya a la tercera, a la cuarta, a la quinta, ya la gente que ve desde fuera se le empiezan a levantar las orejillas y empieza a darse cuenta de que algo ahí, de que no tiene todos los caramelos en el frasco esa persona, para que nos entendamos, ¿no? Pero hay gente que le causa gracia eso. Incluso hay gente que demoniza a la víctima por quejarse. Así que ni se te ocurra quejarte. Simultáneamente a la imitación pueden difundir rumores o críticas sobre ti para socavar tu reputación, mientras ellos se posicionan favorablemente en el lugar que antes ocupabas tú. Eso ya se va dando en una etapa un poco más avanzada, ¿no? Se infiltran en tu círculo social. Antes hemos dicho que primero cogen confianza tuya, luego cogen confianza de tu círculo social a través de ti y luego te suplantan. Cogen más confianza que tú con ese círculo social y te suplantan y te hacen a un lado. Intentan integrarse en tu grupo de amigos, familiares, colegas, compañeros de trabajo, ganándose su confianza para desplazar tu influencia en esos entornos. Su objetivo es que toda esa consideración y todo ese respeto que te tenían esas personas deje de existir y sea esa persona el foco de atención. Bueno, aquí dice que las estrategias de defensa serían establecer límites claros. Sí, los límites funcionan, pero yo no estoy de acuerdo en eso porque con un psicópata o con un narcisista los límites no funcionan. Ni el diálogo tampoco. Le puedes cantar misa, le digas lo que le digas, no te va a hacer absolutamente nada de caso. Porque ellos tienen un plan y una estrategia absolutamente estructurada en su cabeza. Por supuesto que no te van a hacer caso. Documentar, eso sí, pero depende para qué. Si vives en el mismo país, por ejemplo, y puedes denunciarle y te compensa denunciarle, pues documentar todo hasta cierto punto sería útil. O quizás si te interesa o te apetece exponerla a esa persona más adelante, mostrando todas las pruebas de imitación, ¿no? Aunque puede ser contraproducente, porque como que te enredas en algo como muy turbio que tú no tienes que estar ahí, porque tú no eres esa persona, tú no estás enfermo de la cabeza. Así que no lo aconsejo. Aunque sería lo más lógico, pues no lo aconsejo. Muchas veces lo lógico no es lo correcto.
Bueno, lo que sí aconsejo que pone aquí es fortalecer la autoestima. Eso siempre funciona, en todos los casos funciona. Trabajar en ti, en tu serenidad, en tu autoconfianza, en la afirmación de tu identidad, en la relajación, que no te mueva de tu piedra, de tu sitio, de tu centro de poder, que es lo que pretende, ¿no? Que no tenga impacto emocional todo ese baile de máscaras que puede estar haciendo esa persona delante de ti. Persona entre comillas, claro. Yo es que no las considero personas, sino portales orgánicos. Buscar apoyo profesional, bueno, para el que le sirva, consultar con un psicólogo, aunque muchos no están especializados en narcisismo, la verdad. Continuamos. Se puede leer el ABC del psicópata, sociópata, narcisista por Cecilia Poichbo, que también tiene un canal de YouTube muy famoso. Yo me veo todos los vídeos. Lo explica todo muy bien, es muy clara como el agua. Quirúrgica, diría yo. Las alas del diablo, sobre psicópatas integrados y narcisistas encubiertos, por Belence Tarnowski. O también Narcisismo y psicopatía, dos caras de la falta de empatía explicadas. Ahondamos ahora en la imitación malintencionada, los mecanismos, motivos y consecuencias. Como hemos dicho antes, la imitación es una característica inherente al aprendizaje humano. No toda la imitación es patológica ni negativa, ni busca destruir a alguien, ¿no? Puede ser un comportamiento infantil, un comportamiento natural de alguien sin maldad, que simplemente lo hace porque el ser humano, como los monitos, por ejemplo, mimetizamos, imitamos, forma parte de nuestra manera de ser. El problema es cuando pretendes hacer un daño o tienes un problema que te hace imitar de manera enferma y patológica, ¿no? Cuando eso se convierte en una obsesión en tu vida, ahí es donde está el problema. ¿Puede decirme alguien si se me escucha bien, por favor? No tengo ni idea si se me oye bien la voz, si la música está alta o baja, si molesta o no. Me lo tendré que imaginar. Bueno, a ver, el chat funciona o no, vamos a ver. En teoría debería estar funcionando todos los mensajes. Bueno, continuamos. El fenómeno de imitar tiene una denominación, un anglicismo, mirroring, espejeo, en psicología. No solo refleja la admiración o envidia hacia la víctima, sino también un deseo de apropiación de su identidad y logros. Este trabajo que hacen, como digo, si lo hacen de manera natural, pues correspondería a una conducta normal y natural del ser humano, pero si se convierte en una patología, lo hacen de una manera enfermiza o pretende destruir a otra persona, ahí hablamos de algo muy diferente, ¿verdad? Contexto, definición. Como hemos dicho antes,
Y el narcisista intenta crear una conexión ilusoria con la víctima mediante el espejeo, ganándose su confianza. Para ello copia gestos, vocabulario, estilo, copia ropa, manera de vestirse. Puede utilizar el mismo perfume que tú, si sabe cuál es. Ir por los mismos sitios, hablar de la misma manera, ponerse los mismos tacones que tú, utilizar el mismo rojo de labios. Si te pones una camiseta de rayas, pues también. Si te pones un vestido negro, pues también. Todo lo que tú haces lo observa y lo imita después. Hemos dicho que es por carencia de identidad propia, por falta de una personalidad propia. Y entonces digamos que es como que roban aspectos de la identidad de otros para llenar su vacío interno, para construir un falso ego. Y eso refleja una patología narcisista profunda, como diría Kemberg en 1975. La imitación, sin embargo, no es suficiente. El narcisista o psicópata busca destruir a la víctima, desacreditándola para ocupar su lugar. Y esto se manifiesta primero en la difamación pública, manipula a terceros para erosionar la credibilidad de la víctima, y en el gaslighting, cuando la víctima se da cuenta y se queja, pues se le hace gaslighting para hacer que la víctima dude de su propia percepción o ideas. Y sobre todo para desacreditarlo a la víctima delante de otras personas que pueden estar observando la escena, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? Pues eso, cambios abruptos en el comportamiento o apariencia del imitador que hacen que de repente se parezca a la víctima, ¿no? Se apropian de frases, estilos o ideas que la víctima ha expresado en entornos públicos y también lo difaman e intentan manipular a terceros, hablando mal de la víctima, haciéndola de menos para que esas personas no tengan consideración o tengan menos consideración de la persona que antes tenían consideración, ¿no? Esto puede darse en el contexto del ámbito profesional o en las relaciones personales, las relaciones sociales normales. Así compiten por la atención en círculos sociales o familiares también. Las víctimas de este tipo de imitación malintencionada pueden experimentar ansiedad, sensación de estar constantemente observadas o vigiladas, confusión y duda debido al gaslighting y a la apropiación de ideas, aislamiento social como resultado de la manipulación del entorno social por parte del imitador. Es importante diferenciar este tipo de personas, ¿no? Los narcisistas patológicos, que se encuentran en un espectro que varía desde comportamientos socialmente aceptables hasta el narcisismo patológico diagnosticado como trastorno de la personalidad narcisista TPN, según el DSM-5. Los criterios incluyen sentido grandioso de autoimportancia, necesidad constante de admiración, falta de empatía, envidia hacia los demás y creencia de que otros lo envidian. En el caso del narcisismo patológico, la envidia desempeña un papel central en la motivación para imitar a la víctima. Estos individuos perciben a la víctima como una amenaza que debe ser controlada o eliminada, adoptando sus características para, más tarde, neutralizarla.
Psicopatía. Ya hemos dicho en otras ocasiones que todos los psicópatas son narcisistas, pero todos los narcisistas no son psicópatas. Los psicópatas diríamos que son un paso más, ¿no? La psicopatía, estudiada extensamente por Hare, 1999, se caracteriza por un estilo de vida antisocial, manipulación emocional y una carencia absoluta de remordimiento. A diferencia del narcisista, el psicópata utiliza la imitación como una estrategia calculadora para obtener control sobre la víctima. En el contexto de la imitación, los psicópatas suelen adoptar un comportamiento camaleónico que les permite mimetizarse en entornos sociales, ganándose la confianza de la víctima y de su entorno. Mecanismos psicológicos: el espejeo como herramienta de manipulación. El término mirroring que hemos mencionado antes, ¿no? Se refiere a esta tendencia de mirror, espejo, de reflejar comportamientos, lenguaje corporal, intereses de otra persona, apariencia personal. En un contexto saludable, eso facilitaría la conexión interpersonal. Sin embargo, en manos de narcisistas y psicópatas, el espejeo se convierte en una herramienta de manipulación. Según estudios de Morph y Rothward, el mirroring permite a estos individuos ganarse la confianza de la víctima, crear una ilusión de compatibilidad y afinidad y reducir las barreras defensivas de esa misma víctima. Envidia patológica y apropiación de la identidad. La envidia es un motor clave detrás de la imitación malintencionada. En los narcisistas, la envidia se manifiesta como una necesidad de apropiarse de las cualidades de la víctima para reforzar su propia imagen. Esta envidia es intensificada por la percepción de que la víctima posee algo que el narcisista considera inaccesible. En los psicópatas, la motivación para imitar es menos emocional y más estratégica. Su objetivo principal es el control y la destrucción de la víctima, utilizando la imitación como un medio para infiltrarse en su vida y entorno social y luego destruirla. Patrones comunes serían apropiación rápida de rasgos o aspecto físico, cambios súbitos en el comportamiento, estilo o intereses o apariencia del imitador. Reproducción de ideas y logros. Presentar las ideas ajenas como propias, proyectos de la víctima como propios. Infiltración social. Buscar conexiones con el círculo social de la víctima, infiltrarse en él y luego excluirla del mismo. Difamación simultánea. Al mismo tiempo, mientras imitan, desacreditan a la víctima para erosionar su reputación y luego apropiarse de ella. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre la imitación de un narcisista de un psicópata? Pues en el narcisista la motivación es la envidia y el deseo de admiración, y en el psicópata es el control y destrucción de la víctima. La relación del narcisista con la víctima sería competitiva, mientras la relación del psicópata con la víctima sería predatoria. El método que utiliza el narcisista sería el espejeo emocional y social, y el psicópata simplemente utilizaría una manipulación estratégica. Las consecuencias son devastadoras para la víctima, sobre todo si esta imitación se mantiene en el tiempo y si el psicópata o narcisista logran desplazar o destruir a la víctima o librarle de la consideración social, ¿no? El impacto psicológico es devastador, como he dicho. Puede tenerse ansiedad, confusión, al sentirse observadas permanentemente y vigiladas durante todo su día o durante todos los movimientos que hacen.
pérdida de identidad. La apropiación de sus características y logros puede llevar a una sensación de alienación, aislamiento social, que es justamente lo que busca, ¿no? La difamación orquestada por el imitador puede erosionar el apoyo social de la víctima. Y por supuesto, impacto social y profesional. Pues figúrense ustedes, ¿no? Si te están robando las ideas en un contexto profesional, en el que tu pan depende de ello, ¿no? La pérdida de oportunidades, pérdida de negocios, marginación de la víctima. Incluso puede haber implicaciones legales, especialmente en casos de plagio o difamación. No todos los narcisistas son iguales. Existen varios tipos de narcisistas. Entre ellos existe el narcisismo vulnerable. Individuos sensibles al rechazo que esconden su baja autoestima bajo una fachada de superioridad. Narcisismo grandioso o histriónico. Personas que expresan abiertamente sentimientos de superioridad y derecho. O narcisismo maligno, combinación de características narcisistas y antisociales con tendencias a la manipulación y crueldad. La envidia patológica, como hemos repetido, es un factor central en la motivación para imitar. Los narcisistas perciben a la víctima como poseedora de cualidades o logros que consideran inalcanzables, lo que genera un impulso de apropiación y destrucción. La psicopatía, según Jared, sin embargo, se caracteriza por la manipulación, falta de empatía y un comportamiento antisocial calculado. A diferencia del narcisista, el psicópata actúa con frialdad emocional, que le permite imitar comportamientos sin involucrarse emocionalmente. El mirroring es un fenómeno común en las interacciones humanas, como hemos dicho antes. Sin embargo, en narcisistas y psicópatas este mecanismo se distorsiona y se convierte en una herramienta para explotar a la víctima. Estudios recientes indican que el mirroring patológico puede ser utilizado para desestabilizar emocionalmente a la víctima y consolidar el control del imitador. Imitan, como hemos dicho, por identidad propia, imitan por envidia, por competencia, por un deseo de destrucción. Los psicópatas ven a la víctima como un obstáculo a superar. Ambos quieren apropiarse de las cualidades de la víctima mientras minan su autoestima. La imitación no es un fin en sí mismo, sino un medio para controlar o para destruir a la víctima. Las estrategias incluyen erosión de la credibilidad de la víctima, desestabilización emocional mediante gaslighting, uso de información personal para manipular y desacreditar. Los comportamientos imitativos malintencionados en narcisistas y psicópatas suelen seguir patrones consistentes que evolucionan en fases.
hemos indicado antes, ¿no? Una de las fases es son los indicadores tempranos y sutiles, ¿no? Los primeros signos de imitación pueden pasar desapercibidos, ya que suelen presentarse como coincidencias inocuas. Sin embargo, una observación más detenida revela patrones premeditados. El espejo inicial sería una adaptación rápida al lenguaje, intereses y estilo de la víctima. Adopción de expresiones verbales o gestos únicos de la víctima en un lapso corto. Luego, gradualmente, imitan aspectos tangibles, como apariencia, vestimenta o estética general. Intentan, hemos dicho también antes, ganar acceso al círculo social o profesional de la víctima, hacerse amigo de sus amigos, familiares o colegas, ganar legitimidad y confianza en ese entorno. Existen varias fases para el mirroring. La primera es la observación y el estudio. El imitador analiza minuciosamente a la víctima, estudiando sus patrones de comportamiento, logros y debilidades. Herramientas comunes son vigilancia en redes sociales, análisis de publicaciones o incluso espionaje físico o digital. El imitador, en la fase de apropiación, la siguiente, comienza a incorporar aspectos de la identidad de la víctima en su propia persona. Reclama como propias las ideas o frases o logros de la víctima en espacios sociales o profesionales. Y luego está la fase de supresión, que implica los intentos de desacreditar a la víctima mientras se posiciona como su sustituto ante el entorno social. Estrategias como la difamación, manipulación emocional del entorno o tergiversación de hechos y mentiras, por supuesto. Y en la fase de destrucción, el objetivo final es neutralizar ya a la víctima, ya sea mediante el aislamiento social, el desgaste emocional o la eliminación de su influencia profesional. Antes hemos esbozado algunas diferencias entre narcisistas y psicópatas a la hora de imitar. Existen más diferencias. En cuanto a la motivación, el narcisista se guiaría por una admiración y autoafirmación de sí mismo, ¿no? Y el psicópata se mueve por un control estratégico y destrucción de la víctima. El grado de conexión emocional en el narcisista es altamente emocional, envidia y resentimiento es lo que le mueven. Mientras el psicópata es frío y calculador. Los métodos del narcisista son más evidentes, menos sutiles. Y por supuesto el psicópata es muy frío, calculador y utiliza métodos altamente sofisticados y encubiertos. La relación del narcisista con la víctima sería competitiva, mientras que la relación del psicópata con la víctima es predatoria. La víctima puede experimentar ansiedad, estrés postraumático por la constante vigilancia y el sentimiento de persecución que generan un estado de hipervigilancia, síntomas, insomnio, ataques de pánico, flashbacks relacionados con el abuso, alienación, confusión, la apropiación de características únicas por parte del imitador pueden llevar a la víctima a cuestionar su propia identidad. Sentimientos de irrealidad o despersonalización al ver aspectos de sí mismo reflejados en la otra persona. Y el síndrome de la víctima, propiamente dicho. Es un fenómeno en el que la víctima internaliza la narrativa del imitador, creyendo que sus logros o identidad ya no tienen valor.
erosión en las redes de apoyo. La difamación y la manipulación del entorno social por parte del imitador pueden llevar al aislamiento de la víctima. Ejemplo, amigos o colegas que adoptan una postura neutral o se alinean con el imitador debido a la desinformación. Desintegración de la reputación. Las campañas de desprestigio combinadas con la apropiación de ideas pueden dañar la credibilidad de la víctima en círculos sociales o profesionales. Impacto profesional. En ámbitos profesionales, como hemos dicho antes, mediante el robo de logros e ideas, el imitador, al presentarse como el autor de ideas o proyectos de la víctima, puede causar pérdida de dinero, de oportunidades, pérdida de contratos, reconocimiento, de ascensos. En realidad es un sabotaje profesional, ¿no? Difamación deliberada para arruinar la reputación de la víctima en su campo de especialización. Podemos dar una serie de conclusiones a priori y unas recomendaciones. El fenómeno de imitación malintencionada por parte de narcisistas y psicópatas representa un desafío significativo, tanto para las víctimas como para las comunidades con las que interactúan. El narcisista imita por envidia y deseo de apropiación, mientras el psicópata lo hace con fines estratégicos y destructivos. El proceso de imitación sigue un patrón predecible, desde la observación hasta la destrucción de la víctima. Las víctimas experimentan consecuencias profundas que afectan su estabilidad psicológica, social y profesional. Es vital para eso, para protegerse, educarse y concienciarse. Adoptar estrategias preventivas, medidas proactivas para proteger la identidad y logros personales. Hay que saber muy bien qué se comparte y en dónde. Es una lástima tener que andar así. Pero si estás rodeado de hienas, o eres una de ellas o eres su comida. Es vital buscar apoyo profesional y legal en casos graves. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Más o menos. ¿Y por qué he hecho este directo? La gran pregunta, ¿por qué he hecho este directo hablando de esto? Pues es evidente, porque sí, me lo han hecho. No una vez ni dos, sino unas cuantas más. Y para evitar que a otras personas le pase lo mismo, para dar tips y consejos de cómo defenderse, que cuando se está tratando con un narcisista no hay que tomarse nada como personal, porque el problema está en esa persona, ¿no? No eres tú, es él el que tiene el problema. Y si no estás tú delante de él, estaría otra persona y le haría exactamente lo mismo, puesto que el problema lo tiene esa persona, el narcisista o el psicópata. Pues nada, llevamos casi una horita de directo. Lo vamos a dejar aquí. Creo que para inaugurar el nuevo canal de Entre Velas con Iki es adecuado comenzar con esto. Lo resubiré de nuevo como estreno probablemente.
y lo siguiente ya serán directos allá. Así que os recomiendo que os suscribáis a mi canal Entre Velas con Iki si queréis un poquito más de esto y de otras cosas. No solo hablaré de psicopatía y de narcisismo, sino también de vivencias personales, de filosofadas en general, de desvaríos varios, desvaríos varios, valga la redundancia. Y vamos a dejarlo aquí. Son las 2:32 del día 17 de enero de 2025. Les ha hablado Iki. Con un poco de tos, con un poco de problema en la garganta, los remanentes de una neumonía. Espero que se cure pronto. Y cerramos aquí. Os quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Un beso. ¡Mua!